Vamos a empezar. ¿Estamos bien? Sí. Ok. En primer lugar, voy a tomar el tiempo. En primer lugar, quiero agradecerle a Ana Margarita H., a Eric William, y me alegro mucho que ustedes hayan retomado este congreso que ha sido la tradición del Caribe, y en honor a Humberto López Morales, que aún está vivo afortunadamente, quiero dedicarle esta presentación. Así que comienzo. Yo le he dado unos cuantos giros al título: El Caribe hispánico, cómo nos percibimos en el Caribe insular y en el Caribe continental. Bien, esta presentación, yo quiero dar un poquito de historia del Caribe. El Caribe, como todos saben, en especial la española, donde se celebra el Congreso, República Dominicana y Haití, fue el primer territorio del proceso de la colonización, y su español o su variedad lingüística ha pasado por unos grandes debates, y uno de esos grandes debates es si ese español caribeño fue el resultado de un trasplante o desarrollo de una variedad hispánica propia, o es el resultado de esas variantes distintas, dialectales, peninsulares, en particular andaluzas y canarias, y se trasplantó al Caribe, versus el español caribeño surgió de manera simultánea y no como un trasplante, como defendió el gran americanista Enrique Ureña. También el Caribe es una zona de contactos de lengua, producto de lenguas europeas imperiales y el tráfico de esclavos, de ahí las propuestas del español bozal, el palenquero, las lenguas criollas que se hablan en el Caribe. Pero también el Caribe es un lugar de tránsito, de movimientos de inmigrantes, transmigrantes, de mezcla de razas, de criollización lingüística, de contactos entre las diásporas, donde se da la presencia de los otros multiculturales, como dijo el gran sociólogo Mintz en el 1996. Pero también el Caribe es un complejo etnolingüístico y un gran laboratorio antropolingüístico, como decía ayer Toribio, tanto para las metodologías lingüísticas como para las teorías lingüísticas. Aquí tenemos unas cuantas fotos que nos retratan como caribeños, ¿verdad? Desde la gastronomía, el baile, nuestra música, pero también las yolas, de donde se mueven los traficantes, los inmigrantes, las jineteras, los jineteros, que los conocemos, y los huracanes, muy recientes. Así que sobre este Caribe tenemos que plantearnos muchas preguntas. En primer lugar, ¿existe en el plano real un español caribeño, de lo cual estamos hablando hoy? ¿Cuáles son los límites geolingüísticos? ¿Hasta dónde se extiende ese Caribe hispánico? Y si ese Caribe hispánico comparte rasgos con el Caribe continental. ¿Cuáles son los rasgos lingüísticos que caracterizan y demarcan ese Caribe hispánico insular y continental? ¿Y cuán particular es esta zona frente a otras americanas, peninsulares y canarias? Hay varias propuestas sobre la zonificación o lo que es el Caribe, desde Armas a finales del siglo XIX, pasando por el gran maestro Enrique Ureña en el 21 y su revisión de esa hipótesis del 37, y muchas otras propuestas, y la más que se conoce es la de Zamora y Guitar, en la que plantea que el Caribe incluye las Antillas, la costa norte de Colombia y Venezuela, el Caribe panameño, excluida su cordillera, y la costa oriental de México, de la cual nadie habla y poco se ha estudiado. Así que ese gran Caribe hispánico, López Morales lo llamó, y cito, en el 82, todos los dialectólogos concuerdan en que allí, en el Caribe hispánico, se da un conjunto de fenómenos que en cierto sentido identifica dialectalmente la zona. Pero yo me planteo si verdaderamente ese Caribe que López Morales llama, que es común, comparte rasgos fonéticos como la S, la R, rasgos menos particulares como la R múltiple en Puerto Rico, el pronombre expletivo, ello, la doble negación dominicana, el diminutivo cubano, el léxico, etcétera, etcétera, etcétera. Así que parece que ese Caribe es mucho más complejo, porque no solamente incluye lo dialectal, ¿verdad? O intradialectal, lo interdialectal y las diásporas. En otras palabras, que nosotros tenemos un caribeño que incluye los dialectos, interdialectal,
Incluye también dentro de los dialectos, como han mencionado varios colegas, variedades internas, pero también las diásporas caribeñas fuera de, el Caribe. El debate ha continuado y hay trabajos muy recientes, comparativos, intradialectales e interdialectales, que parece empezar a hacer el trabajo comparativo tan necesario y por el cual soñaron Alvar, Quiles, María Vaquero en aquel trabajo que iniciaron sobre el atlas lingüístico hispanoamericano con énfasis en el Caribe, pero también el proyecto Presea, que intenta hacer comparaciones no solamente del Caribe, sino comparar zonas, entre ellas el Caribe con otras zonas. Como ayer, que me pareció sumamente importante e interesante, el trabajo de Silvina Bongiovanni, en la que comparaba la nasal, las consonantes nasales entre Santo Domingo y Buenos Aires. Ese tipo de trabajo es el que hay que realizar desde mi punto de vista. Ahora, yo me propongo revisar ese debate y tratar de contestar la pregunta cómo nos percibimos en el Caribe insular y cómo nos perciben en el Caribe insular. También incluyendo el Caribe continental, del que se habla muy poco cuando hablamos del Caribe. Nos enfocamos generalmente en el Caribe insular y olvidamos bastante el Caribe continental. Voy a proveer algunos datos geolingüísticos. Para ello me propongo ofrecer, en primer lugar, nueva evidencia acerca de la percepción dialectal y los procesos de dialectalización en el contacto dominiqueño a través de test de percepción auditiva, un trabajo basado en Verbal Guides, pero también desde otra perspectiva me propongo ofrecer nuevos hallazgos en torno a las percepciones sociofonéticas de R simple y R múltiple entre el Caribe insular, puertorriqueños y dominicanos, y entre el Caribe continental, me refiero al Caribe colombiano frente al al Caribe colombiano frente al no caribeño, mediante estímulos léxicos. Tengo un trabajo sobre la S que me gustaría incorporar a esto y procurar recoger datos de Cuba, porque Cuba se ha quedado un poco al margen en los estudios comparativos sobre el Caribe. Así que, partiendo de estos objetivos, me pregunto lo siguiente: ¿perciben los caribeños, puertorriqueños, dominicanos y colombianos rasgos lingüísticos propios y no propios que den cuenta de la variación lingüística, geolingüística? ¿Perciben los caribeños insulares, puertorriqueños y dominicanos y los no continentales, en este caso colombianos costeños y no costeños, rasgos propios y no propios relacionados con las variantes R simple y R múltiple mediante estímulos léxicos? Si los perciben, entonces, ¿puede la sociofonética perceptiva contribuir a la delimitación del Caribe como zona dialectal? ¿Qué evidencia geolingüística aportan tales estudios acerca del Caribe insular y continental? Para ello tengo un proyecto que inicié hace unos cuantos años sobre el contacto dominiqueño en Puerto Rico, que transita o procura muchos aspectos, no solamente lingüísticos, sino sociales, educativos, muy interdisciplinarios, y nos estamos enfocando en este momento en el trabajo dialectal, sociolingüístico, variacionista en el Caribe, con las actitudes, las percepciones, los estereotipos entre puertorriqueños y dominicanos. Esta es la primera fase y voy a presentar datos sobre esta primera fase. Un poco de contexto. El contacto dominiqueño ha tenido a través de los años, a partir de la misma, el proceso de colonización, procesos migratorios en ocasiones unilaterales, en ocasiones bilaterales. En principio, la migración fundamental fue de puertorriqueños a República Dominicana. Y mucha gente desconoce esto, que en las primeras décadas del siglo XIX, con la crisis económica que se dio en Puerto Rico y el auge de la industria azucarera en República Dominicana a finales del siglo XIX, el flujo fue de Puerto Rico a Estados Unidos. Con la crisis política en República Dominicana durante la dictadura de Trujillo, entonces la inmigración puertorriqueña se traslada a los Estados Unidos entre los años 1930 al 60, y ha continuado esa migración a Estados Unidos. Pero ¿qué ha pasado con la migración de dominicanos? La migración de dominicanos a Puerto Rico surge a mediados del siglo XIX hasta el presente, y según Duani y otros investigadores,
hay dos grandes oleadas. La primera oleada es la oleada de la década del 60, que es una oleada política, que surge a partir del asesinato de Trujillo como presidente, el golpe de Estado contra el presidente Juan Bosch en el 63 y la ocupación militar de los Estados Unidos. Entonces surge una migración legal fundamentalmente basada en personas de clase media urbana, de alto índice de escolaridad e ingresos. Esa fue la primera migración que fue muy importante para Puerto Rico y surge en los años 80 una segunda oleada muy importante porque en República Dominicana se da la crisis económica que no ha parado desde el punto de vista migratorio hasta el momento. Es decir, independientemente de la crisis que surgió en los años 80, la migración dominicana ha continuado hacia Puerto Rico y esa migración se ha caracterizado por una migración ilegal de trabajadores con menores índices de escolaridad e ingresos que la oleada anterior. Es también conocida como migración en yolas, hay muchísimos documentales y hasta películas que un poco recogen ese movimiento de dominicanos a Puerto Rico. Los debates sobre la cantidad de inmigrantes en Puerto Rico no se ha solucionado, hay muchos debates, incluyen cifras conservadoras, pero también cifras muy grandes, por ejemplo, cifras que llegan hasta los 150,000 y algunos piensan que esa cantidad de dominicanos en Puerto Rico supera los 200,000. Hay que esperar los datos del censo, que aunque recogen solo datos oficiales, nos daría un poquito de más luz sobre esa migración. ¿Cuál es el perfil de ese inmigrante en general? En términos generales, es un perfil de bajo nivel de escolaridad, se dedica a empleos no especializados de clase baja y de poca movilidad social. ¿Dónde se concentran esta migración? Se concentra fundamentalmente en la zona metropolitana en San Juan, sobre todo en zonas de Santurce. Hay unos barrios fundamentalmente dominicanos, como Barrio Obrero, Calle Loíza, el barrio Gandul, en Río Piedras, muy cerca de la universidad, y cerca de la zona bancaria en Río Piedras, en las afueras, hay una zona que se llama Venezuela, que está fundamentalmente poblada por migrantes dominicanos. Y, por ejemplo, las estrellitas es la zona, es donde, estas estrellitas amarillas es donde aparece esa población. Bien, ¿qué ha resultado de ese contacto dominiqueño, que le llamo dominiqueño? Pues se ha dado un continuo, lo que yo llamo un continuo. Ya tenemos hijos de puertorriqueños y dominicanos, que yo le llamo dominiqueños. Tenemos puertorriqueños dominicanos, que son los hijos de dominicanos, pero nacidos en Puerto Rico. Están los dominicanos establecidos y los dominicanos recién llegados. Voy a ver si puedo que vean. Fiscalizar el gobierno mejor. ¿Escuchan? La agencia, porque aquí realmente últimamente se ha visto que hacen lo que les da la gana, los jefes. Sí, escuchamos, Luis. Ok. Sobre esta comunidad dominiqueña hay muchas percepciones fundamentalmente negativas. Se destacan las diferencias etnosociolingüísticas entre los dominicanos y los puertorriqueños. Hay muchos chistes, hay muchas parodias, hay mucho graffiti y también hay mucha comedia estereotipada en la televisión puertorriqueña, en la radio. Yo le voy a presentar, si nos da tiempo, dos comedias, una de los años 90 y una que está muy presente en la televisión puertorriqueña a mediodía, donde hay un personaje que se llama Mayimbe y es el personaje que estereotipa al dominicano. Pero el dominicano no es lo que representa los chistes, las parodias. Porque existe un mito en Puerto Rico de que el dominicano ha desplazado al puertorriqueño en algunas zonas, por ejemplo, las zonas que le decía. Se piensa que el dominicano tiene un desnivel socioeconómico, son gente pobre, y que ya han guetizado zonas de la zona metropolitana sobre todo. También hay el mito de que hay unas diferencias fenotípicas muy grandes en la que se plantea o se defiende que esta complexión racial del dominicano es mucho más negra, y eso ha provocado muchos prejuicios contra los dominicanos y ha creado cierta inseguridad lingüística de parte de los dominicanos, como plantea Mejía Pardo en el 93, Suárez
en el 2009, 2011, 2012, y Duani muy recientemente también lo ha definado. Sobre los migrantes dominicanos que llegan a Puerto Rico, se plantea que son más propensos a creer que su variedad no es mejor que el español de Puerto Rico y que otros dialectos del español. Y también se piensa que no se puede dar a conocer la nacionalidad de una persona solo por el color. Esos son los dominicanos que inmigran a Puerto Rico. Mientras que los dominicanos en República Dominicana, de los que ha estudiado Suárez, que yo he estado estudiando, ellos piensan que su variedad no es menos prestigiosa, que su variedad es tan legítima como la de cualquier otro, y se pueden hacer distinciones por el color de piel. Y a eso me refiero a los estudios que se han hecho sobre los dominicanos, la relación entre dominicanos y puertorriqueños, del trabajo que les cito. Pero también hay otros estudios muy importantes desde este punto de vista, el trabajo de Bullock y Toribio, y un trabajo bastante reciente de Wheeler, muy importante. Ahora, nuestro estudio, para ofrecer datos, qué es lo que está pasando, tiene dos acercamientos metodológicos con elementos comunes. El primer acercamiento nos basamos obviamente, en la técnica de Verbal Guides, porque lo que queríamos era ver percepción general. Y tratamos de utilizar una metodología que recogiera ese continuo del cual yo le hablaba, que transita desde el puertorriqueño, ¿verdad? Desde el puertorriqueño hasta el dominicano. Y este dominicano es el dominicano recién llegado y vamos a escucharlo. Bueno, para salir de esa crisis primero es saber a quién debemos elegir para que sea lo que nos manden a nosotros en nuestro país. O sea, sin embargo, escuchen ahora el dominicano ya establecido que tiene más de 10 años en Puerto Rico. Fíjate, es que el gobierno es tan grande. Yo empezaría por el gobierno, o sea, centralizar más la oficina, porque en este tiempo donde la tecnología es tan avanzada, en algunos aspectos estamos como que muy atrás. Y empezaría como que ponerle el gobierno más chiquito, empleado con muchos derechos. Hay muchos derechos que tú dices que suenan ilógicos, que una empresa privada no tiene ese privilegio, no tiene esos derechos. Y hay muchos derechos que entiendo que hay que recortarlos, hay muchos derechos que hay que quitarlos, hay muchas agencias del gobierno que tienen muchos empleados para la tarea que... Observen ahora el dominicano, el hijo de dominicano con puertorriqueño, para que vean si pueden percibir diferencias, que es el estudio. Por eso estoy tratando de... fiscalizar al gobierno mejor, la agencia, porque aquí realmente, últimamente se ha visto que hacen lo que les da la gana, los jefes. Y ahora el dominicano que es nacido en Puerto Rico. Yo comprendo que muchas personas la mayoría, pienso yo, que piensan en la crisis económica, pues es que muchas personas se han ido de Puerto Rico. Lo que se han quedado es porque realmente no han podido salir, como pienso yo, como digo yo. O sea que muchas personas, pues, sí están en Puerto Rico, pero no es por obligación, por decirlo así, porque realmente no tienen un ahorro, por decirlo, o no tienen el grado, o no tienen el idioma, no tienen varios puntos claves para poder salir de Puerto Rico. Entonces, ahora escuchemos al puertorriqueño. Y otros que realmente pues, sí quieren producir en Puerto Rico, otros que realmente yo voy a contribuir. Últimamente se ha visto que hacen lo que les da la gana, los jefes. Pero si el gobierno te pone trabajo, Escuchen, la arrancaría. Este es el puertorriqueño. Porque es lo que pasa, que es para unos sí, para otros no. Bueno, estos 5 estímulos, que es lo que yo llamo el continuo, que va desde puertorriqueños a dominicanos, nosotros tratamos de que estuviera controlado. Para ello grabamos 5 hombres, que fueron los que ustedes escucharon, de 28 a 32 años. Todos tienen un grado técnico asociado. No queríamos ni personas de clase socioeconómica alta o media, ni de clase socioeconómica baja. Todos son residentes en San Juan, los entrevisté yo, y el tema fue la crisis económica previo al huracán María.
El estilo fue más o menos un estilo formal, en una entrevista, en un escenario lo más real que pude para que ellos se sintieran, para que hablaran de la forma más natural, si podía ser el caso. Era un intento, por eso le llamo un escenario más real. Tenemos muchos más sujetos, pero solamente voy a presentar datos de 72 sujetos. Están distribuidos, como los pueden ver aquí, 34 son puertorriqueños de San Juan, 20 son dominicanos de Puerto Rico, pero también fui a la República Dominicana y entrevisté más, pero voy a presentar datos de 18 dominicanos de República Dominicana, distribuidos según la variedad de sexo, edad. No voy a hacer énfasis tanto en estas variables porque no las he estudiado, simplemente me he dedicado a estudiar hasta el momento la procedencia de los dominicanos y el continuo. La técnica para la recogida de datos fue la bola de nieve, preguntando a la gente: ¿conoces a un dominicano? ¿Conoces a un dominicano hijo de puertorriqueños y dominicanos? ¿Conoces a un dominicano recién llegado? Y usamos la técnica de la bola de nieve buscando eso, entrar. Gracias al Consulado Dominicano, que nos abrió las puertas y nos apoyó en este proyecto, conseguimos acceder a mucha población dominicana que muchas veces no está disponible a participar de este estudio por temor, como ustedes saben, cuando uno es inmigrante, cuando no tiene papeles, cuando no sabe el propósito del estudio. Y gracias al Consulado Dominicano, a quien le agradezco, hemos podido conseguir más de 100 sujetos en esta muestra. Esta muestra la estratificamos según, como acabo de decir, en las variables género, preparación académica, clase social, y la variable que va a ser bien importante, el distanciamiento geográfico. Cuán cerca está de la comunidad puertorriqueña, cuán distante o guetizada de la comunidad puertorriqueña. Para ello, luego utilizamos dos instrumentos complementarios, uno basado en una entrevista semidirigida grabada por uno de los investigadores. Más o menos esta cantidad de sujetos que vamos a presentar fue distribuida entre mi estudiante, Cristina Martínez, y yo como investigador. Y segundo, utilizamos el instrumento de un audio, lo que yo llamo un audio fotocuestionario, subido a la plataforma Google Forms. Se contestaron en personas todas las entrevistas, nadie la hizo solo, la hicieron junto con mi asistente o conmigo, en diferentes lugares, en el consulado, en mi oficina, en una plaza, en una casa, visitamos muchísimas casas, etc. Y esto es un ejemplo de lo que se incluyó en el audio fotocuestionario de Google Forms. ¿Cuál de estos hombres cree que fue el que habló en esta entrevista? Y le dábamos el foto A, foto B y foto C. Otra imagen fue esta. ¿En cuál de estas residencias cree que vive el individuo? Foto A, foto B y foto C. La foto C es la foto de clase más dominante, la foto A es la foto de clase media en Puerto Rico y la foto B es la de estos grandes residenciales o multiresidenciales que en Puerto Rico se conocen como residenciales públicos. El segundo acercamiento tuvo la siguiente metodología, porque es un trabajo ya más específico sobre sociofonética, es decir, estábamos buscando si verdaderamente estos rasgos del aire o estas variantes del aire en el Caribe insular, el dominicano puertorriqueño, se podían percibir. Y para ello, ustedes todos conocen, y aquí se ha hablado un poco de esto, pero sobre todo sobre la variedad dominicana. Entre los dominicanos y los puertorriqueños presentamos diferencias, aunque hay elementos comunes, hay diferencias en cuanto a los sonidos líquidos. Por ejemplo, tenemos la alveolar, tenemos la lateralización, la geminación, la vocalización, el famoso rotacismo, la retrofleja y la R. ¿Qué es lo que caracterizaría a grandes rasgos el español de Puerto Rico? Según los estudios que cito de Navarro Tomás, los trabajos que están haciendo Galarza, Díaz Campos, me parece sumamente importante. La tesis doctoral de Santiago en el 2018, la tesis de Caroline Graham, que muy poca gente conoce, una tesis de una chica francesa graduada entre dos universidades de Estados Unidos,
perdón, de Alemania y Francia, y otros muchos trabajos. Entonces, la lateralización caracterizaría el español de Puerto Rico, la retrofleja caracterizaría el español de Puerto Rico, y la R múltiple caracterizaría el español de Puerto Rico. En cambio, el español dominicano parece ser mucho más complejo, obviamente es mucho más grande, y aquí en el Congreso se han presentado muchos trabajos relacionados con esto, y plantean que el español dominicano se puede dividir desde Navarro Tomás, Enrique Ureña para acá, se puede dividir en 5 grandes zonas. La zona de la capital, la zona del Cibao, y la zona del este, la zona del suroeste, y Samaná, la península de Samaná. ¿Qué caracteriza a grandes rasgos nuevamente? Porque hay variación interna entre las zonas. Lo que caracterizaría en la capital, se ha dicho que es estoy citando el trabajo de Enrique Ureña hasta el trabajo más reciente de Díaz Campos, y un trabajo en prensa que va a salir pronto de Willis y Díaz Campos. La capital se caracteriza por la lateralización, el Cibao por la vocalización, el este se caracteriza por la geminación, el suroeste, la península de Samaná, se caracterizaría por el rotacismo, el cambio de L a R, y hay casos en la zona del Cibao de fortición y casos de elisión, lo pongo bien pequeñito, que hay en todos el escenario dominicano. Voy a comer, voy a jugar, voy a trabajar, etc. En cambio, el Caribe colombiano conserva rasgos lingüísticos del habla andaluza, el habla meridional, una zona del Caribe y una zona pacífica. Esa zona del Caribe comparte entre sí algunos rasgos propios que parecen compartir con el Caribe, parece coincidir con el Caribe. Ha sido el epicentro del contacto africano, piensen ustedes el Palenque de San Basilio, y el centro de este español costeño colombiano sería Cartagena, como el epicentro de ese centro, frente a la zona andina. La zona andina conserva los rasgos más conservadores. Respecto a esta variedad, entonces no hay tantos estudios sobre la variación. Voy a citar trabajos generales y trabajos más específicos. Por ejemplo, el trabajo de Orozco del 2009 plantea que en el Caribe colombiano se dan todas las variantes: la plena, la asimilada, la elidida, la debilitada y la lateral. Barranquilla, Yolanda Rodríguez Cadena plantea que en Barranquilla, recuerden que Barranquilla es como la Miami de la zona caribeña, es la zona más moderna, es la zona de mayor desarrollo económico, etc. Ella plantea que allí se da fundamentalmente la plena, pero también hay elisión y algo de geminada y elidida. Mientras que en Sabana Larga, también en la zona del Atlántico, hay una tendencia a la debilitada, en otras palabras, a la elisión. Vean ustedes que también hay unos rasgos que se comparten y otros que no. En términos generales, podríamos decir que el Caribe colombiano tiene rasgos compartidos con el Caribe insular. En términos generales, podemos resumir esto. Vean ustedes que la lateralización caracterizaría a Puerto Rico, pero también caracterizaría a República Dominicana, pero menos porque se concentra más en la zona de la capital, pero también caracterizaría a Cuba, pero Cuba oriental, de lo cual no he hablado porque este estudio no se refiere a Cuba, y también al Caribe costeño colombiano. La geminación caracterizaría a Cuba, a República Dominicana, la zona este, y también al Caribe colombiano. La vocalización, ¿verdad? Como ya tengo muchos audios, pero no sé si los pueda poner todos. Esa vocalización caracterizaría obviamente a la zona del Cibao, en República Dominicana, y parece que no tenemos mucha evidencia de esa geminación, de esa vocalización en otras zonas, aunque hay datos históricos. Por ejemplo, en Puerto Rico el habla campesina de Manuel Álvarez Nazario plantea que sí, en Puerto Rico hubo
vocalización. No es un rasgo que caracteriza al español de Puerto Rico ahora, pero parece que históricamente ese fenómeno estuvo. Así que hay muchas interrogantes sobre la vocalización desde el punto de vista diacrónico. La elisión caracterizaría a República Dominicana y la zona oriental de Cuba, pero mucho al Caribe colombiano. La retrofleja, que se la voy a colocar aquí para que la escuchen, que es un rasgo posiblemente nuevo para ustedes. Conocer. Es un sonido parecido al inglés. Parece que Navarro Tomás le llamaba como una mixta, dice Luna hoy. Hay confusión, pero es más o menos conocida como la retrofleja, parecida a la del inglés, comer, jugar, trabajar, Ricky, y esa caracterizaría a Puerto Rico. La posteriorización, que ya es la variante múltiple, parece ser única de Puerto Rico, aunque yo encontré datos en Cuba, en la zona oriental de Cuba encontré datos, y se dice que en zonas como de Panamá también se ha encontrado esa R posterior, velar, uvular, y en Puerto Rico se plantea que no es una velar exclusiva porque hay trabajos que ya plantean que en zonas como Ponce, Luna plantea que ya se está dando un proceso más dramático que es una R uvular. Y un rasgo que nos parece muy importante es el rasgo de la fortición, que tanto Willis como Díaz Campos plantean que el dominicano del Cibao es tan consciente de su vocalización que cuando se enfrenta a ella, entonces la convierte en L o en R, como mamey, mamer. Seguimos por aquí. Mujer y tarde. Entonces podemos resumir que los rasgos que caracterizan el Caribe costeño, incluyendo colombiano, puertorriqueño, dominicano, que son los datos que voy a presentar, se caracterizan por tener algo de alveolar, como la variante canónica, pero tenemos la lateralización, la geminación, la vocalización, la elisión, la fortición, la retrofleja y la velar en el caso de Puerto Rico. Frente a la que caracterizaría lo no costeño, y voy a tomar como control el caso de Medellín. Escúchenlo. Norte. Entonces, ese norte podría parecer a un dominicano en un programa de radio dando noticias. Yo tengo datos donde puedo percibir esa R en el español dominicano formal en un medio de comunicación. Norte. ¿Verdad? Entonces, estas características nos llevaron al estudio de percepción. Y yo voy a presentar algunos datos, fundamentalmente metodológicos, para entrar a la evidencia que hemos encontrado hasta el momento. Para este trabajo de la percepción, partimos de unos estímulos léxicos que provienen de hablas naturales semi-espontáneas de las variedades caribeñas bajo estudio, de Presea de Puerto Rico, Presea colombiano de Barranquilla y Cartagena, y Presea también de Santa Marta. Los datos de República Dominicana no son de Presea, provienen de unas entrevistas que yo he realizado en República Dominicana, y la variedad de Medellín proviene también de Presea. En otras palabras, que los estímulos léxicos que sacamos son estímulos de hablas naturales, no son forzados, sino de hablas naturales. Contenían un alófono de R en diferentes posiciones, lo vamos a mirar más adelante, y se acompañaron de imágenes o de palabras escritas, porque a veces es muy difícil reconocer lo que está diciendo una persona con un segmento de 1 segundo aproximadamente, que es lo que duraban estos segmentos. Y después de cada 5 ejemplos o estímulos, nosotros incluíamos los detractores de Medellín. Bien, ¿de dónde provienen? Como les decía, de Presea de Puerto Rico, entrevistas de Santiago de los Caballeros y de Santo Domingo y de Medellín. Y así quedó compuesta la muestra de estímulos léxicos. Vean ustedes, les voy a dar un ejemplo aquí de Puerto Rico. Vean ustedes, una muestra aquí de Lidida. La mujer. La de Medellín, que les decía. Pásame. Y la de Barranquilla quedó distribuida como aparece aquí, también muestra de Barranquilla, Cartagena y Medellín. Vean ustedes los rasgos que tenían.
y podíamos escucharlos, pero no nos va a dar el tiempo, pero luego podemos retomarlos y mirarlos. ¿Cómo se distribuyeron? Aparece debajo de cada zona. Por ejemplo, de Barranquilla fueron 10 estímulos, 2 alveolares, 2 elididas, 2 laterales, 2 geminadas, 2 semivocales. Los estímulos de Cartagena, 2 alveolares, 3 laterales, 3 elididas, 2 geminadas y 2 estímulos de Medellín, todos con R alveolar. De acuerdo. Entonces, Trabajar con G Con tu red. ok. El instrumento, el audio fotocuestionario, se distribuyó en preguntas y una técnica. Por ejemplo, fueron preguntas, por ejemplo, de procedencia, de nivel socioeconómico, color de piel, nacionalidad, corrección de pronunciación, formalidad, similitud a la pronunciación del que era entrevistado, cualidades asociadas al estímulo, nivel de escolaridad, profesión, familiaridad y los distractores. ¿Y cómo se distribuyeron cada una? Había fotografía, había mapas, había preguntas de escala Likert y preguntas de selección múltiple. Bien, esto es un buen ejemplo de la plataforma que usamos para el audio fotocuestionario sociofonético. Usamos la plataforma Qualtrics y incorporamos todos estos factores que acabamos de ver. Un buen ejemplo de lo que aparecía. A veces aparecía el audio con una foto y a veces aparecía un mapa y a veces aparecía una pregunta. Vean ustedes la última. ¿Cuáles atributos aparecerían, asociaría con el hablante? Cariñoso, desagradable, confiable, etc. Bien, para este estudio tuvimos 50 participantes del Caribe insular, distribuidos entre masculinos y femeninos. Voy a presentar los datos de Puerto Rico nada más y más adelante los datos de Colombia. Distribuidos por edad, vean ustedes que la mayor concentración fue de 18 a 30 años, pero hubo representación de 31 a 70, aunque no vamos a correlacionar esa variable. Bien, en cuanto a la escolaridad, la mayor parte fueron personas con grado universitario, pero también hubo una representación, aunque menor, con grados menos que universitarios. En el caso de Colombia, la participación es mayor, son 106 participantes que se distribuyeron entre 37 masculinos y 63 femeninos, de Santa Marta, Bolívar y Bolívar Cartagena y Atlántico, que es Medellín. Ahí la tabla un poco no se ve muy bien, preuniversitarios, pero la mayoría también fueron de licenciatura y también podemos decir que el grueso fue personas de 18 a 30 años. Hay una limitación en cuanto a la población mayor y un poco a veces esto responde a que es más difícil trabajar con tecnología con personas mayores. Bien, los factores que se analizaron fueron factores lingüísticos, sociales, étnicos y psicolingüísticos, como planteábamos al principio. Y de ahí fue que surgieron las preguntas. Los lingüísticos, el dialecto y la formalidad, lo social, lo étnico y lo psicolingüístico. Primero, todos los sonidos fueron sometidos a Prat y agradezco desde ya a Gibran que nos ayudó mucho y a Hernán a que realmente lo que escucharan los hablantes hubiese pasado por la prueba de Prat. Luego lo sometimos a un análisis estadístico usando SPSS-DR y también las variables fueron obviamente los alófonos de R y en el caso de la R múltiple, la R posterior. Las variables independientes, como les mencionaba, fueron factores lingüísticos, factores sociales, étnicos y psicolingüísticos. En este trabajo no vamos a presentar la variación social de los participantes. Esos son ejemplos de Prat y algunos resultados. Vamos a ver algunos resultados. En primer lugar, el dialecto percibido. El Caribe, la pregunta era, ¿de dónde cree usted que es este hablante? Y le dábamos, vean ustedes, A, B, C y D, y vean ustedes República Dominicana, Puerto Rico, diásporas en Estados Unidos y otro, que podría ser Colombia. Los datos son súper llamativos porque vean ustedes en cuanto a la percepción dialectal o nacional, vemos que el puertorriqueño fue identificado como puertorriqueño en el 100% de los casos, mientras que el dominicano fue percibido en el 91.7%
y un 8.3 dijo que parecía que era de otra parte, que no era ni puertorriqueño, ni dominiqueño, ni dominicano, sino de otra parte, pero un 91%. En cambio, el dominicano establecido, vean ustedes ese dato que me parece sumamente importante, el 91.7 dijo que era puertorriqueño. Y el dominicano, hijo de puertorriqueños y dominicanos, el 87 dijo que era puertorriqueño, y en el caso del dominicano nacido en Puerto Rico, el 58.3 dijo que era puertorriqueño, pero hay un 29.2 que lo reconoció rasgos dominicanos, dijo, es dominicano. Y un 12.5 dijo que parecía un dominicano con puertorriqueño. No dijo que si era hijo de puertorriqueño, sino que era un dominicriqueño. Así que esos son los datos que tenemos, ¿verdad? Ya los mencioné. Y aquí este audio es bien importante. ¿Mucho tiempo o poco tiempo? Parece que lleva su tiempecito que lleva. Vean ustedes lo que dice, perdonen que lo que dice sobre el dominicano establecido, este dominicano. Compatriota mío. ¿Que lleva mucho tiempo o poco tiempo? Parece que lleva su tiempecito que lleva. Lo escucharon, ¿verdad? Bien. Los datos sobre, aquí tenemos los datos ya comparativos entre un dominicano, entre un puertorriqueño y un dominicano, ¿verdad? Y los dominicanos de Puerto Rico. Es cómo los puertorriqueños perciben estos estímulos y cómo los perciben los dominicanos de Puerto Rico. Me refiero a los dominicanos de Puerto Rico, me refiero a los dominicanos ya establecidos. Y los datos demuestran que los puertorriqueños perciben mejor los lados opuestos al continuo, es decir, puertorriqueño versus dominicano, perciben al dominicano establecido como puertorriqueño, perciben al dominicano mixto más cercano al puertorriqueño, perciben al dominicano de padres dominicanos, lo ven un tanto borroso y se está produciendo un proceso así como de influencia dominante del dialecto dominante, que es lo que yo llamo un proceso de desdialectalización en el dominicano establecido. Ahora bien, los datos de este cuadro me parecen muy importantes porque ahora estoy comparando la percepción etnodialectal según los dominicanos de Puerto Rico y los dominicanos de República Dominicana. Este mismo estudio lo llevé a República Dominicana y recogí los datos allá. ¿Qué nos dicen aquí? De los datos se desprende que los evaluadores puertorriqueños y dominicanos tienen un fuerte reconocimiento de dos dialectos distintos. Ese es el primer hallazgo, dos dialectos distintos, y véanlo en estas gráficas aquí. Segundo, el evaluador puertorriqueño evidencia mayor precisión de identificar al estímulo puertorriqueño el 100% y al 88% el dominicano. 100% del 80%. Y el dominicano de Puerto Rico reconoce mejor al dominicano 91% que al puertorriqueño. Y eso es un dato importantísimo desde el punto de vista de la percepción. ¿Qué nos dicen estos datos? En resumen, podremos decir que los puertorriqueños y los dominicanos se perciben a sí mismos como miembros de dos dialectos distintos. Los puertorriqueños perciben con mayor certeza al continuo dialectal más próximo a su variedad dialectal. En otras palabras, perciben mejor al puertorriqueño, luego al dominicriqueño, que es hijo de padres puertorriqueño con dominicano, luego al puertorriqueño de padres dominicanos y luego el dominicano establecido. Y los dominicanos perciben con mayor certeza al dominicano, al continuo dialectal más cercano a ellos. Por lo tanto, al dominicano establecido, al puertorriqueño de padres dominicanos y al dominicriqueño. Es decir, que hay una percepción basada en un continuo. ¿Qué nos dicen los datos de Colombia? Que me parece sumamente importante porque este es el mapa que utilizamos. Por ejemplo, hay tres mapas. El primer mapa divide la zona caribeña versus otro, que es el último. Luego divide la zona caribeña frente a Medellín y Bogotá. Y luego divide a Colombia en sus grandes zonas geográficas. Y nos dicen los datos que los colombianos están distinguiendo los costeños de los otros, ¿verdad? Los costeños de los otros mediante tres rasgos lingüísticos. Claramente, la lateralización es la que caracteriza, tanto la lateralización como la geminación y la elisión caracterizan a los costeños,
pero parece ser que la lateralización caracteriza más al costeño según los tres dialectos, es decir, el Caribe colombiano, el de Medellín y el de Bogotá. Ahora, cuando miramos la lateralización es lo menos que caracteriza a Medellín y lo menos que casi caracteriza poco a Bogotá. Recuerden que Bogotá también es un centro donde reúne también gente de diferentes partes del país. Así que parece que la lateralización es con la que menos se asocia otras zonas que no son caribeñas. Pero nuevamente insisto en que los tres rasgos los consideraron caribeños. Cuando les preguntamos sobre la percepción sociofonética, vean el caso de Puerto Rico. Es muy interesante porque encontramos que los puertorriqueños identificaron exitosamente las variantes propias del dialecto puertorriqueño. ¿Cuáles son? Obviamente, la lateralización, la velarización. La alveolar se asoció más con el habla latinoamericana, un dato bien importante, y los alófonos comunes entre el español de Puerto Rico y el español de República Dominicana fueron percibidos como puertorriqueños. ¿Cuál de ellos? La lateralización, que es el rasgo más común. Y obviamente los ejemplos de eres alveolares canónicas. Los puertorriqueños también identificaron exitosamente las variantes propias de ese dialecto. La alveolar se asocia con el habla latinoamericana y los alófonos comunes, como les decía, fueron percibidos como puertorriqueños, que ahí los tienen. En cuanto a la elisión dominicana, que es un rasgo que caracteriza el habla dominicana, la asociaron fuertemente con el español dominicano. La lateral y la velar la identificaron como puertorriqueña y la retrofleja la percibieron como puertorriqueña, pero también con las diásporas latinas en los Estados Unidos, ¿no? Y ahora podemos ver que los puertorriqueños sí identifican exitosamente las variantes propias. La alveolar fue la variante más asociada con Latinoamérica, como les decía, y los alófonos comunes entre Puerto Rico y República Dominicana son percibidos como variantes propias. La lateral y la velar la identificaron como variantes distintivas de Puerto Rico. Vean ustedes, esto es un rasgo bien importante, la lateral y la velar como Puerto Rico. La elisión la asociaron fuertemente con el español dominicano y las retroflejas la percibieron como puertorriqueñas, pero también como variante de la diáspora. ¿Qué pasó con los estímulos de Medellín? Vean ustedes que prácticamente los puertorriqueños no percibieron el norte de los estímulos de Medellín como puertorriqueños. Para nada me parecen a mí. Miren los datos, nada parecido, poco parecido y para nada parecido. Así que ese estímulo, los estímulos de Medellín fueron rechazados como características propias de los puertorriqueños. ¿Qué pasó entonces con la percepción en Barranquilla? Podemos encontrar que hay variación desde el punto de vista caribeño en la zona de Barranquilla. Por ejemplo, la lateralización caracteriza más a la zona de Cartagena, ¿verdad? También la zona de Cartagena la caracteriza la geminada, vean ustedes, y la elisión también caracteriza a Cartagena, que es la gris. Santa Marta, por ejemplo, que es la azul, recuerden que Santa Marta es la que está más al norte y es la zona más turística. Cartagena es muy turística, pero por las playas mucha gente va a Santa Marta. Y vean ustedes que Santa Marta aparece dentro del Caribe colombiano, la menos que se asocia con estos tres fenómenos que caracterizan la zona del Caribe colombiano. En otras palabras, que Cartagena sigue siendo el epicentro en donde se concentran los sonidos más característicos o los rasgos característicos del aire en la zona colombiana o el Caribe colombiano. Cuando le preguntamos, tengo muchísimos datos sobre identificación dialectal. Por ejemplo, miren esta pregunta, ¿cuán parecida es esa pronunciación con usted? Y vean ustedes que ninguno, prácticamente, ninguna de los rasgos
ni la lateral, ni la geminada, ni la elisión, parecen identificarse, los hablantes del Caribe colombiano parecen identificarse con ella. En otras palabras, vean ustedes que, no hay diferencias significativas en las tres, porque las tres mantienen rasgos de rechazo en cuanto a la identificación con ellas. Hay algo parecido, pero lo más parecido no llega al 10%, aunque se consideran rasgos dialectales de la zona costeña de Colombia. Yo no me identifico, o los evaluadores de la zona costeña no se identifican con ella, aunque las reconocen como características. Así que estos rasgos parece fuertemente estigmatizados. En conclusión, podemos decir, en primer lugar, la pregunta 1 planteaba si perciben los caribeños, en este caso puertorriqueños, dominicanos y colombianos, rasgos lingüísticos propios y no propios que den cuenta de esa variación geolingüística. Podríamos decir que los puertorriqueños y los dominicanos se perciben a sí mismos como miembros de dos dialectos distintos. Eso es bien importante. Los puertorriqueños perciben a los colombianos de Medellín distintos a su dialecto, y los colombianos caribeños se conciben bastante parecidos entre sí, pero distintos a otros. Así que esto parece que pone en entredicho esa propuesta homogénea del Caribe, pero estamos hablando de datos de percepción, y este hallazgo contrasta con estudios anteriores. Segundo, ¿perciben los caribeños puertorriqueños rasgos propios y no propios relacionados con las variantes R y R mediante estímulos léxicos? Pues podemos decir que sí. Los puertorriqueños perciben rasgos lingüísticos propios y no propios relacionados con las variantes R y R mediante estímulos léxicos. Primero, reconocen como puertorriqueñas en este orden: la lateral, la retrofleja y llamada guaynabita, luego explico por qué guaynabita, y la R posterior o R arrastrada. También reconocen la alveolar canónica. En progreso queremos ver ahora cómo se perciben estos sonidos por parte de los dominicanos. Es el trabajo que estamos haciendo en estos momentos. La pregunta 2B planteaba si perciben los puertorriqueños los rasgos lingüísticos del dialecto dominicano asociados con las variantes R. Los puertorriqueños perciben exitosamente los rasgos lingüísticos propios del dominicano, pero siempre y cuando no sean rasgos compartidos con el español puertorriqueño, que sería el caso de la lateralización. Los puertorriqueños reconocieron con mayor facilidad los rasgos más generalizados en el español dominicano, como las elisiones, y en menor medida la vocalización. Y nos preguntamos por qué la vocalización no la reconocieron o hubo menos reconocimiento como rasgo dominicano. Y para ello también estamos trabajando un estudio sobre esa percepción sociofonética del dialecto puertorriqueño por los dominicanos. La pregunta 12 planteaba si perciben los caribeños, en este caso los colombianos, rasgos propios y no propios relacionados con las variantes R y R mediante estímulos léxicos. Podemos decir que los alófonos de R de las variantes costeñas colombianas generan mucha información bien importante. La primera es geolectal. Los tres alófonos se vinculan con lo costeño, pero en el siguiente orden: lateral primero, elidida segundo y tercera geminada. También nos dan información importantísima sobre la zona geolingüística, y hay una jerarquía de estigmatización. Primero Cartagena, luego Barranquillas y por último Santa Marta. Y desde el punto de vista de la identidad, las tres variantes identifican al Caribe colombiano sin grandes diferencias, pero los colombianos que respondieron a esto no se identificaban con ella. Pues en el futuro había que estudiar cómo esa percepción sociofonética del dialecto del Caribe colombiano entonces es percibida por puertorriqueños, dominicanos, y también hay que incluir a los cubanos. Y la pregunta planteaba si los caribeños, en este caso los colombianos, percibían rasgos propios y no propios relacionados con las variantes. Podríamos decir que los colombianos costeños perciben exitosamente los rasgos fonéticos propios relacionados con la variante R. La lateral, la elidida, la geminada se consideran rasgos caribeños, independientemente de la zona, si son de Barranquilla, si son de Cartagena o son de Santa Marta. Entre estas no se perciben diferencias estadísticas, aunque la geminada sea la variante más propia de los cartageneros, a pesar de su estigmatización.
en el futuro, entonces habría que estudiar la percepción sociofonética del dialecto del Caribe colombiano por puertorriqueños, dominicanos, cubanos, y si pudiéramos el Caribe mexicano panameño. En resumen, esta tabla podría resumir a grandes rasgos cuál es el comportamiento. La lateral se considera puertorriqueña, se considera dominicana y se considera Caribe colombiano. En Puerto Rico es totalmente neutral, en República Dominicana es neutral, sin embargo en el Caribe colombiano es incorrecta. La geminación se consideró del Caribe colombiano y en Puerto Rico no la asociaron con la variedad dominicana. La vocalización es reconocida poco por los puertorriqueños como variante del dominicano. La elisión sí se reconoció muy fuerte con República Dominicana y mantiene un estigma fuerte como una variante negra, como un rasgo negro, informal y pobre por parte de los puertorriqueños que los evaluaron. Y sobre el Caribe colombiano, también la elisión se considera fuertemente un rasgo del Caribe colombiano, con un estigma muy fuerte como negra, informal, pobre, sobre todo por los paisas, en este caso los hablantes de Medellín. La retrofleja se considera una variante de Puerto Rico que no tiene estigma, se considera un tanto informal y asociada con el inglés, y la posterior, que nos presenta nuevos datos, se considera una variante que tiene mucho estigma negativo, es pobre, pero es blanca, y la producción se considera generalizada. Y faltó decir que la retrofleja se asoció también con las diásporas. En la tercera pregunta, ¿puede la sociofonética perceptiva contribuir a ese gran debate de la delimitación del Caribe como zona dialectal? Podríamos decir que sí, que se podría delimitar zonas dialectales caribeñas mediante la sociofonética perceptiva y que los datos de percepción que tenemos parecen coincidir y dialogar muy bien con los datos de producción, como planteaba Ecker en el 2000 y en el 2012. Así que hay un reconocimiento metadialectal como parte del almacenaje cognitivo, incluyendo los continuos dialectales más distantes, como hemos planteado en un trabajo reciente. Bien, ¿por qué? La pregunta ahora es, ¿qué evidencia geodialectal aportan los estudios sociofonéticos perceptivos acerca del Caribe insular y continental? Pues los estudios perceptivos nos ofrecen evidencia cualitativa y cuantitativa muy útil acerca del Caribe insular y continental que nos ayuda a responder la pregunta que lleva por título este trabajo. ¿Cómo nos percibimos en el Caribe insular y en el Caribe continental? Pues nos percibimos diferentes, aunque compartamos ciertos rasgos fonéticos. Hay nuevos retos, ¿verdad? Hay nuevos retos, hace falta más datos comparativos, metodologías naturales y experimentales comparativas que examinen lo intra y lo interdialectal, por ejemplo, rasgos fonéticos, rasgos morfosintácticos, rasgos léxicos, y ya hay trabajo, por ejemplo, el que presentó Silvina sobre la nasalización, que me parece un trabajo espectacular, porque ya se están incorporando instrumentos, ya sea el eye tracking o la nasometría. Así que es muy importante eso. En fin, termino con los agradecimientos, en primer lugar a ustedes, a la Universidad Católica Madre Maestra y a la Universidad de Indiana, en particular a la doctora Margarita Che y al doctor Willis, a mis colaboradoras María Cristina Martínez, Cristina Maimí, Hernán Rosario y Alessandra Román, a los participantes de este estudio, porque sin ellos no tendríamos los datos, a la universidad, a Gibran, que nos ayudó mucho, y a ustedes por escucharme. Muchas gracias. Creo que tardé un poquito más de lo que yo pensaba, pero ya estoy. Excelente ponencia, muchísima información. Interesante. Y vamos a dejar a ver si hay preguntas de YouTube Live. Mientras tanto, yo sí voy a hacer un par de preguntas, si puedo. Sí. Primero, los tokens que percibieron, ¿eran palabras aisladas o eran frases que tenían? No, míralas aquí. Bueno, porque no me detuve tanto en esto. Tenemos los datos, se los voy a presentar ahora, cómo fueron distribuidos y cuáles fueron. La mayoría fueron tokens de palabra. Las tenemos aquí. Aquí están. Aquí están las de Colombia. Acuerdo, amor, trabajar, decidir,
pasarla, estar, dejar, colaborar, mujer, así sucesivamente, y las de Puerto Rico fueron las siguientes. Ok. Y entonces eran palabras aisladas. Todas son palabras aisladas, algunas acompañadas con una foto, las que pudieran ser concretas, que pudiéramos representarlas con una foto. Otras tuvimos que colocarle la palabra abajo, pequeña, para que ellos vieran que lo que estaba diciendo era norte. Ok, excelente. Entonces me pregunto, sigue la pregunta. Ajá. ¿Puede ver algo de la entonación en cuanto a la Muy producción de bien. los sonidos que sirva de pista, de que hay un alineamiento, hay un tono un poco diferente? Yo sé que Juan Manuel Sosa propone que había diferencias entre el Caribe en cuanto Ajá. Ese es el primer comentario. Ahora voy, y tengo una respuesta. Lamentablemente, esa plantilla no salió, y es que yo quiero hacer un estudio ahora manipulando el sonido. Yo quiero tomar, ese es el próximo paso, porque estoy de acuerdo con lo que estás planteando. Es posible que haya una vocal más abierta, más cerrada, más alargada, que puede estar influyendo en la percepción. Puede haber otro elemento, otro segmento fonológico, eso yo estoy consciente de ello. Para ello, lo que quiero es hacer una manipulación del sonido, y es incorporar, por ejemplo, sacar una semivocal cibaeña y pasarla a norte de Medellín, a la palabra norte. Entonces, que diga noite, y todos los segmentos son de Medellín, el único segmento dominicano sería la I. A ver si realmente puedo, como tú bien planteas, que tienes toda la razón, si realmente están percibiendo lo que quiero que perciban, no sé, o hay elementos distractores, segmentos vocálicos, tonales, u otros segmentos fonológicos que perturben o incidan en la percepción del sonido que estoy tratando de investigar. Excelente, muy bien, gracias. Pero soy consciente de ello, y estoy trabajando fuertemente con la tecnología, que es difícil hacerlo. Segmentar y pegar, pero pegar un mero sonido y que sea natural también. Que suene bien, sí, es difícil. Es muy difícil hacerlo. Voy a empezar con la S. Okay. Ya estoy trabajando con una estudiante nuestra que se fue a Penn State, y estamos manipulando ya los sonidos. Okay. Y posiblemente Silvina nos podría dar luz posiblemente de aspectos que se puedan medir de otra manera. Ok, y la segunda era, hay un trabajo de Lauren Schmidt que examina la aspiración que se da en Colombia. Y ella, a ver si la gente va a percibir la aspiración como el fonema S o como otra cosa, o se van a asociar con algún fonema. ¿Y cómo lo estás? Te pregunto, esa S, ¿cómo la está midiendo? ¿Está incluyendo la sonoridad, la sordez? ¿Qué características está midiendo esa S, y cómo, desde el punto de vista metodológico, lo está haciendo? Es una prueba de percepción. No sé si está manejando la sonoridad. Creo que todas son sordas. Pero lo que encuentra, y esto es que va al punto, encuentra que la gente de la costa sí lo reconoce la aspiración como S, y la gente del interior no. A menos que tengan mucho contacto con gente de la costa. Y eso me lleva a tu observación, que la I, hay muy poco reconocimiento de la I. Sabemos de eso como una cosa, pero me imagino que no hay mucha inmigración, no hay mucho contacto con los que hablan con la I a diferentes partes. Como no hay ese contacto, no va a haber el reconocimiento de ese fenómeno como algo particular de la República Dominicana. Excelente aportación. Yo lo iba a comentar.
aunque se dice que en Puerto Rico hay una representación de la zona del Cibao, migrantes del Cibao, eso no está constatado. Es decir, necesitamos, por ejemplo, en la muestra yo tengo ese dato, y esa va a ser una variable muy importante. Si la gente, en el caso de los dominicanos cuando lleguen a Puerto Rico, en el caso de los puertorriqueños, lo que quiero es cruzar la variable que les decía, distanciamiento o cercanía. En la medida en que los puertorriqueños tengan cercanía con la variedad dominicana, se van a dar, espero yo, esa es mi hipótesis, se den cuenta de la variación de las líquidas, incluyendo la vocalización. Sí. Y esa variable me podría, de manera indirecta, responder a tu planteamiento. Hasta dónde la semivocalización no se identifica tanto como dominicana como la elisión o la geminada, porque no hay mucha experiencia. ¿Qué tal si entonces cruzo la variable experiencia por estar más en contacto con esa comunidad versus el puertorriqueño que no forma parte de esas comunidades cercanas a los dominicanos? Eso podría ayudarnos a un poco a poder responder a esa pregunta. Sí. Y tendría que ser no solo el contacto con el dominicano, pero con el Cibao. Exactamente, y que en esa comunidad haya representación del Cibao. Sería bueno también mirar si, aunque no haya tanta representación, pueden identificar ese rasgo como dominicano aquellos que están cerca de los dominicanos, aunque no sea tan frecuente porque no haya tanta representación de cibaeños. Excelente, gracias. Ana Margarita, ¿hay más preguntas? Sí, bueno, aquí había un comentario de excelente ponencia plenaria y de parte de Elizabeth Santana, que pueden aportar algunos datos ya recolectados y que desde Cuba y hacer la comparación con Cuba. Y habría que ver que sean metodologías comparativas, porque esto es lo importante de este tipo de estudios. Los estudios de actitud de Ana Margarita y a la persona que contestó pasaron por lo que nosotros hicimos. Han pasado por 3 etapas, podríamos decir. La primera era, ¿qué piensas sobre el español cubano? ¿Qué piensas sobre el español de Santiago de Cuba? ¿Qué piensas sobre el español dominicano? O sea, eran preguntas que no tenían ningún tipo de estímulo. Luego pasamos por el periodo de tener grabaciones con las cuales compartíamos, que fue el primer estudio. Y es el estudio que trabajó Eva Suárez en su tesis doctoral, y que mucha gente ha seguido ese estudio. El próximo estudio es el que está haciendo, por ejemplo, Willis y Díaz Campos en República Dominicana con las líquidas, que me parece sumamente importante, y es esto: someter al sujeto con sonidos bien específicos, con estímulos bien específicos. Ahora bien, reconociendo la observación que ha hecho Willis, y es hasta dónde yo puedo controlar que lo que sí están percibiendo, lo que quiero medir. Entonces, si en Cuba hay ese tipo de trabajo, entonces ese trabajo es útil porque nos ayudaría a comparar. Yo tengo una chica en Cuba, en un evento que estuvimos en enero, que un poco tenemos un compromiso de que yo le voy a facilitar toda la metodología y ver si ella puede, de las entrevistas de Cuba, que creo que se inició Presea en Cuba recientemente, y ya ellos tienen datos. Si podríamos recoger datos de Cuba, yo les facilito, y se lo digo a la chica que pregunta, les facilito la metodología, la plataforma, ya está hecha, está lista. Es cuestión de cambiar los estímulos, porque las fotos serían, entonces, incluir el mapa de Cuba. No sería nada difícil, y yo estoy dispuesto a hacerlo. Dígale. Bien, ella debe estarte escuchando. Yo tenía... estoy dispuesto, 100% a compartir, porque sí me interesa eso. Y lo tenía, es que se me hizo un cambio en la última slide de lo que quería era hacer esta presentación del último slide que incluía eso, lo de Cuba. Y no sé qué pasó, que la computadora me falló, que no me incluyó la última versión que yo tenía de esta presentación, como siempre, que era esta. Ahora se la voy a mostrar. Yo tenía esta slide que incluía eso que ella está planteando, lo de Cuba. A ver si sale. Ajá, sigo las preguntas, en lo que subo. Yo tenía una observación que ya Eric la hizo con relación a datos demográficos sobre la migración dominicana a Puerto Rico,
para saber la cantidad de cibaeños que emigra con relación al reconocimiento de la vocalización? Esa es la pregunta que traté de contestarle a Willis. Y es que en Puerto Rico, si no sabemos, Margarita, si no sabemos la cantidad exacta, o por lo menos una aproximación bastante certera, por ejemplo, Duani ha hecho mucho trabajo, el antropólogo que está en la Universidad de Florida ha tratado de hacer mucho trabajo sobre la comunidad dominicana, y eso es uno de los grandes problemas cuando tenemos cuando trabajamos con migrantes. Primero, que el migrante tiene mucha desconfianza para participar en censos. Y segundo, hay a veces dificultad en acceder a estas comunidades, obviamente por las características. Primero, son comunidades que han sido marginadas, estereotipadas, criticadas, y no es fácil acceder a ellas. Yo empecé porque he tenido estudiantes dominicanos y porque el consulado también me permitió tener acceso a esos datos, a esas poblaciones. Pero ni el consulado, te lo tengo que decir con toda honestidad, ni el consulado te puede dar ese dato. Sí. Ni el consulado dominicano tiene ese dato, porque yo intenté recogerlo y no lo logré. Otra pregunta, ¿por qué escogiste Colombia y no Venezuela o Panamá? Es muy buena pregunta. Por conveniencia, y lo digo con toda honestidad, por conveniencia. El asunto de Colombia es porque yo enseño en Colombia. Yo soy profesor invitado en un programa que ellos tienen en Colombia, y gracias a ellos está María Fernanda en la Universidad de Indiana, Willy y colegas de allá. ¿Qué les digo? Por conveniencia, enseño allá y varios estudiantes, estoy tratando de sacar esto y no me lo permite, déjame ver si puedo. Varios estudiantes míos en Colombia me han ayudado mucho en este trabajo, por eso mi reconocimiento a la gente que trabaja en Presea de allá. Es decir, y sobre todo yo trabajo con la Universidad del Atlántico, enseño allá 2 cursos graduados hace más de 7 años, y eso me ha permitido trabajar con el español colombiano costeño, que me interesa. Ya he escrito algunos trabajos, tengo datos sobre sintaxis, he dirigido varias tesis con datos sumamente importantes sobre otros aspectos que no son sociofonéticos. Me encantaría ir a recoger datos en Venezuela y Panamá también. Ya tengo un trabajo sobre el ser focalizado con Panamá, y me gustaría, lamentablemente la pandemia fracasó mi primer acercamiento con Panamá, porque iba a dar un curso en Panamá a principios de febrero, y no he podido ir, y iba a aprovechar para recoger datos allí en Panamá. Venezuela, sabes la situación de Venezuela, que es tan complicada, con toda honestidad yo no me atrevo en estos momentos. Bueno, yo tenía 2 observaciones más y preguntas. Posibilidad de ampliar tu estudio en República Dominicana y facilidades para trabajar conjuntamente con la madre y maestra. Ese sería uno. Y la otra, para hacerlas juntas, cuando hablas, hiciste preguntas sobre la geminación, no había una opción que fuera cubana. No, exacto. Por eso es que quiero estudiar, que es la característica de la banera, pero tampoco de Oriente, de Cuba, porque la gente tiene un desconocimiento o bastante desconocimiento sobre las líquidas en Cuba. Cuba tiene tiene un panorama muy interesante sobre las líquidas. En Oriente, hay un trabajo muy importante que hizo Figueroa Arencibia, que lamentablemente murió, en Oriente, y trabajó bastante la fonética en Oriente, y él plantea que los casos de lateralización en Santiago llegan al 90%. Es sorprendente, y ese no es el rasgo de La Habana, que es la geminación, y por eso uno de los elementos por los cuales se discrimina
al santiaguero cubano en La Habana es la lateralización, e inmediatamente ellos aprenden a geminar. Yo tengo un estudiante que escribió una tesis espectacular comparando actitudes, estereotipos entre santiagueros y habaneros, y los datos son sorprendentes. Y la cito, el trabajo de Naya Fuster, que es un trabajo excelente, está haciendo su doctorado, y comparó eso. Yo tengo un estudiante, dicho sea de paso, cibaeña, que hizo la maestría con nosotros, la maestría, y tenemos datos del Cibao. Ella recogió cerca de 40 o 50 entrevistas del Cibao, e hizo un trabajo monográfico pequeño, pero muy importante en datos, y que yo quisiera citar, que es el trabajo de Melissa Rosario, que ya está haciendo su doctorado con nosotros, pero se fue de lingüística, se fue a literatura. Pero es un trabajo importante que se sepa en República Dominicana, y yo estoy en la mejor disposición de pasarle esa monografía a ustedes. Y Margarita, me interesa muchísimo trabajar con República Dominicana, y en tiempos de pandemia como las que vivimos podemos hacer este trabajo, porque este trabajo se hace online, ¿me entiendes? O virtual. Así que es cuestión de mirar los datos, revisar las plataformas, seguir las críticas y observaciones de Willy, que son sumamente importantes, y adaptarlo a los diferentes dialectos. Yo tengo un estudiante trabajando exclusivamente en la retrofleja desde la perspectiva de la sexualidad, porque encontramos que en Puerto Rico la retrofleja tenía vicios o percepción de homosexualidad. Vean qué interesante. Es decir, yo no presenté los datos de identidad, los datos sociológicos, no los presenté. Yo tengo una mina de datos que hemos recogido mis estudiantes y yo sobre esto, y sobre los cuales están escribiendo tesis. Ahora va a salir un trabajo en Alemania muy importante sobre este fenómeno sociofonético entre dominicanos y puertorriqueños. Así que con los brazos abiertos, estoy en la mejor disposición de compartir lo que tengo, pero no solamente compartir con lo que tengo, sino participar, si ustedes quieren, en sus investigaciones, e incorporar estudiantes nuestros que están hábiles también y que yo los motivo a salir de Puerto Rico. Yo insisto en que mis estudiantes dejen de trabajar tanto lo insular puertorriqueño y empecemos a hacer trabajos comparativos de tipo sociofonético, morfosintáctico. Por ejemplo, el trabajo que presentó ayer Jackie me gustó mucho, y hay un estudiante que ha trabajado a la doble negación en Puerto Rico y con República Dominicana, y mucho de ese trabajo no se conoce. Sí, ese trabajo lo publicó la academia, el trabajo de Ana Marchena en la academia, que yo se lo presenté en la Academia de la Lengua en República Dominicana hace unos cuantos años. Así que, ¿qué les digo? Hay mucho, pero mucho todavía que hacer sobre esto, y yo estoy en la mejor, pero en la mejor, con los brazos abiertos lo hago. Bien, bueno, cuenta con nosotros por aquí. No hay más preguntas. Una observación de Elizabeth Santana, de que hay un proyecto doctoral en curso inscrito en el Colegio de México que estudia el consonantismo de R y L cubano. Y por supuesto, el proyecto lo dirige, que Eric conoce, a Pedro Butragueño. A Martín. Sí, Pedro Martín, sí, Butragueño. Dicho sea de paso, Margarita, y quiero aprovecharlo, desde México se está haciendo un trabajo muy, muy innovador sobre Cuba. Hay varios trabajos muy recientes sobre la sintaxis y la fonética cubana desde México, que lo están haciendo estudiantes de grado mexicanos, y no sé si hay una chica cubana estudiando allá el doctorado, y ya he visto más de 5 trabajos muy buenos sobre morfosintaxis cubana, que nosotros tenemos poco acceso a ese tipo de trabajo que se esté realizando en Cuba. Cuando fui en enero pasado, esa fue una de las grandes expectativas mías, empezar a recuperar el trabajo colaborativo con Cuba, porque mi trabajo doctoral comenzó con Cuba, y yo estuve en Cuba más de 5 meses recogiendo datos. Bien, pues muchísimas gracias. Creo que tu plenaria ha abierto las posibilidades de proyectos comunes, conjuntos, que es una de las
uno de los propósitos de este congreso, dar a conocer lo que se está investigando, y eso lo hemos podido constatar, y abrir la puerta a investigaciones que a veces son desconocidas y crear proyectos comunes. Muchísimas gracias, Luis, por tu presentación de hoy, que nos ha iluminado a esta hora del mediodía, que en el Caribe se respeta para el almuerzo. Mire, Margarita, yo quiero insistir en el agradecimiento a usted, a la Universidad Madre y Maestra, a Willis, el haber tomado esta iniciativa, porque el Caribe fue el centro de muchos, pero muchos coloquios sobre dialectología caribeña, en el que participaron muchos colegas norteamericanos, Hammond, Tracy Terrell, muchísimo, y República Dominicana fue parte también, sede de muchos de esos congresos. Así que los felicito, felicito a la universidad, felicito a la Universidad de Indiana de esos lazos estrechos que ha establecido con su universidad, y cuentan conmigo y cuentan con la Universidad de Puerto Rico para posiblemente un próximo evento de esta naturaleza. Excelente. Y gracias por haber dedicado tu plenaria a Humberto López Morales. Fue mi maestro. Gracias, un abrazo a todos. Yo sigo escuchándolo, he estado toda la mañana escuchándolo y me he disfrutado. Saludos a Pérez Guerra, si está por ahí, a Irene, que le tengo un abrazo solidario, porque ella ha sido muy solidaria conmigo en abrirme las puertas de la academia, a recoger datos, a entrevistar gente. A Irene un fuerte abrazo, que siempre mantenemos comunicación. Últimamente hemos estado un poquito desconectados, pero la vi ahorita en la ponencia anterior y... se lo haremos si ella no está, y quizás es una oportunidad para que entres tú al doctorado como profesor en el doctorado de Lingüística y Literatura de la Madre y Maestra. Un abrazo, cuenten conmigo. Gracias a todos los participantes que hasta este momento han estado con nosotros, y nos vemos mañana, hora dominicana de 11 a 2, hora del este de los Estados Unidos de 10 a 1. Perfecto. Hasta mañana. Gracias a todos. Ana, gracias.